Escuchas a Héctor Salas en Radio. Programa de este día 22 de enero del año 2024. Vamos a un resumen rápido de las noticias más importantes. Asesinan 12 personas en una balacera en Sonora. Las autoridades aseguran que son presuntos delincuentes que intentaban liberar al hijo de un poderoso criminal llamado Isaías Valentín N. En este enfrentamiento habrían muerto estas 12 personas. Fueron decomisados 21 fusiles de asalto de alto poder. Las autoridades aseguran que los delincuentes estaban bajo el efecto de marihuana, cocaína, metanfetaminas, ya que los criminales atacan en ese estado para evitar sentir miedo y dolor. En Guaymas, Sonora se registró otra balacera, un hombre herido, no hubo detenidos. Fue asesinado un hombre llamado Carlos N. en Residencial Cima, esto también en Hermosillo, Sonora. En Campeche, se realizó un ataque armado contra una casa en Ciudad del Carmen, esto en la colonia obrera. No hubo lesionados ni tampoco detenidos y es uno de los muchos actos de violencia y temor que se generan precisamente en Campeche, otro estado gobernado por Morena. En Guerrero, también otro estado gobernado por Morena, asesinan a un hombre en el municipio de Iguala, tras ocurrir una balacera. En Guanajuato se registró una balacera en las calles de la zona centro. Balacearon a un hombre que fue hospitalizado en estado de gravedad. En Celaya también hirieron a un hombre, le dispararon en varias ocasiones motosicarios. Falleció el académico y también funcionario público Jesús Reyes Heroles, economista y exdirector de Pemex, así como exsecretario de Energía. Algo que me llama poderosamente la atención es que en las administraciones pasadas, fueran del PAN, fueran del PRI, la mayoría de los funcionarios tenían una formación académica muy extensa. Y ahora el que es director de Pemex, este señor de apellido Oropesa, amigo de López Obrador, es un ingeniero, pretendía ser un ingeniero agrónomo que no terminó su carrera. Quiero decir que antes el perfil de los funcionarios públicos, buenos o malos, tenían mucha formación académica y ahora se nota poca. Realmente sí se nota la diferencia. Hablando sobre la familia Reyes Heroles, que ha sido una familia que durante muchos años ha estado involucrada con la política, encontré esta cita en un libro que habla sobre los procesos que ha significado la demagogia o la expansión de la demagogia en nuestro país. La representación incluso de grupos terroristas dentro del poder legislativo. Dice en esta parte: más democracia no es precisamente progreso. A partir de 1946, con el presidente Miguel Alemán Valdés, hubo 7 sucesiones presidenciales pacíficas, en las cuales se guardaron las formas democráticas de la mayoría de votos, en comparación con los 33 años anteriores, que era evidentemente una democracia que estaba mejorando. Bajo el presidente López Mateos se instauró un sistema de diputados de partido, pluralismo legislativo. Esos, entre comillas, representantes recibían la curul sin necesidad de votos mayoritarios, ya que se entendía que representaban a grupos minoritarios. Sin lugar a dudas que representan a grupos minoritarios, pero hay que tener cuidado de que esos grupos minoritarios no dejen en desventaja a un grupo que debería de ser mejor representado. Es que no se trata de si son más o son menos, sino quién tiene la razón. Debería de imponerse en las democracias quien tiene la razón, no las mayorías. Dice después: con el presidente Echeverría,
en 1973, se aumentaron 180 diputaciones. 180 diputaciones. Y se llegó a un total de 400 diputados, según el plan del ideólogo revolucionario Jesús Reyes Heroles, para que así quedaran representados hasta 108 minúsculos grupos marxistas, incluso los terroristas de la guerrilla 23 de septiembre. Bueno, prueba de que ellos estaban representados en el Congreso es el caso de esa señora que no hace mucho falleció, llamada Rosario Piedra Ibarra, que posteriormente pasó a formar parte de la mafia de Raúl Salinas de Gortari, dueño del PT. Personas que estaban coaligadas con su familia fueron secuestradores y asesinos de empresarios, y que, pues López Obrador ha premiado a la hija de esta señora, dirigiendo nada más y nada menos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, una señora familiar de los terroristas de la Liga 23 de septiembre, dirigiendo el organismo que supuestamente debe de garantizar los derechos humanos. Y el autor de este libro acusa que mucho de esta mala representación, esta forma equivocada de entender la representación, porque sin lugar a dudas debe de existir la representación en un Congreso, si no sería como eliminar de origen determinados sectores, pues entendida mal esta representación se deja únicamente a las voces equivocadas tomar mayoría. Ser la mayoría que determinan las leyes que nos rigen. Incluso Wikipedia también nos habla de algo muy parecido. Dice, Reforma Política de 1977 se expresó en las modificaciones constitucionales, una ley federal de organizaciones políticas y procedimientos electorales conocida como LOPE, con doble P, en la que se mantenía como prohibido el Partido Comunista Mexicano, una organización criminal de la cual formaron parte la familia de Claudia Sheinbaum, pero que permitió distintas coaliciones, abrió tiempos oficiales en radio y televisión para distintas fuerzas políticas, o sea, mafias que estaban directamente conectadas incluso con el Partido Comunista. Un año después, en 1978, se promovió una ley de amnistía para exonerar a los militantes de grupos subversivos urbanos y rurales, tales como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres, el Movimiento Acción Revolucionaria, torturadores, delincuentes presos, desaparecidos en el marco de lo que la izquierda insistió en llamar Guerra Sucia de los años 70, que fue pues algo así como la persecución de Echeverría contra sus antiguos colaboradores. Una constante exigencia de la izquierda que se había creído marginada. Marginada en 1978 para nada. Ya tenían el control de muchas instituciones educativas. Así como también apareció el partido El Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Pues sí, en efecto es el mismo Jesús Reyes Heroles, nacido en Tuxpan, Veracruz, el 3 de abril de 1921, y fallecido el 19 de marzo de 1985, el personaje que impulsó esta clase de políticas. Quien falleció recientemente fue Jesús Reyes Heroles González Garza, hijo de este personaje político, que tiene prácticamente el mismo nombre, Jesús Reyes Heroles. Pues en eso no miente nada este libro, donde nos indica que empezó un desorden con lo que es la representación política por las ideologías de este personaje revolucionario, ¿sí? Entiéndase bien esta palabra, revolucionario. Es el que impulsa dar poder ¿a qué? A una forma de progresismo, a una forma de ideas o de opiniones equivocadas, incluso delictivas.
Bueno, y finalmente en el caso Ayotzinapa ordenan liberar 8 militares de los cuales se les acusó de haber asesinado a los 43 normalistas de Ayotzinapa porque la DEA y los servicios de espionaje de Estados Unidos entregaron al gobierno de México una serie de chats en mensajes de texto en que se comunicaban como narcomilitares con el grupo criminal Guerreros Unidos, en el cual reconocían plenamente que asesinaron a los jóvenes, que los quemaron en el basurero de Cocula y que posteriormente arrojaron sus restos a un río de aguas negras, y que por eso no iban a encontrar tan fácilmente los restos, aunque sí se identificaron algunos que fueron enviados a analizar a un instituto, al Instituto de Genética de Innsbruck, Austria. Pese a ello, pues los padres de los 43 normalistas se negaron a aceptar que sus hijos estaban muertos, o mejor dicho, se negaron a aceptar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre quiénes eran los responsables, los criminales de Guerreros Unidos. Debido a todo este desorden legal y los constantes ataques del presidente López Obrador contra la investigación de la Procuraduría General de la República, entonces dirigida por Jesús Murillo Caram, pues López Obrador y los padres de los normalistas desaparecieron el cuerpo del delito, por lo cual en los años siguientes y sobre todo durante la administración de López Obrador, más de 100 criminales de muy alta peligrosidad fueron puestos en libertad. Un completo fracaso como pues se llevó el caso porque fue saboteado por López Obrador como candidato, y ahora que es presidente, dice horrorizarse de que queden en libertad los delincuentes, que él mismo contribuyó muchas veces a liberar, desprestigiando el proceso. Los padres de los normalistas ahora acusan que López Obrador quiere reafirmar o fortalecer la versión histórica, es decir, los resultados de investigación que dio Jesús Murillo Caram en la investigación del caso Ayotzinapa. Más de 100 criminales liberados porque se considera por parte de las autoridades que se violó su derecho al debido proceso. Siendo criminales, supuestamente tenían derecho a un debido proceso que no violentara sus derechos humanos. También hay por ahí alguna debilidad grave en cuanto a nuestras leyes. Una debilidad grave también en la forma en la que se condujeron los padres de los normalistas, en muchos años cómplices de los ataques políticos o de la politización del asunto, que es un asunto de crimen organizado en Guerrero que no se ha solucionado, aún gobernado por Morena. En el estado de Guerrero, pues son constantes las extorsiones, los asesinatos por extorsión, en el caso, por ejemplo, de los transportistas en Acapulco. También los miembros de las normales, de las escuelas normales, los normalistas, han cometido actos que se pueden considerar terrorismo, homicidio, ataques contra las vías de comunicación, y el gobierno de López Obrador no hace nada. O sea, este es el gobierno de la inacción. Es de un personaje que se dedica a hacer campañas políticas y a distraer sobre que todo es un desorden y un caos en el país. Y bueno, quedan en libertad estos 8 militares, y ahora López Obrador anuncia que está muy indignado por la liberación de ellos, que él contribuyó a liberarlos. Según los padres de los normalistas, López Obrador encubre a narcomilitares, es decir, miembros de Guerreros Unidos, pero que también son militares, lo cual parece ser cierto porque las filtraciones de Guacamayas habla de mucha colusión entre el ejército y el narcotráfico, que el ejército ya de plano se hace de la vista gorda de lo que hacen los delincuentes, o que reciben dinero, porque también dentro del proceso Ayotzinapa hay el testimonio de una persona que habló bajo anonimato que dice que Omar García Harfuch, de Morena, antes del PRI, recibió, bueno, su familia era del PRI, él como tal se metió a la política por el partido de López Obrador, que al cabo es lo mismo. Recibió más de $200,000 mensualmente del cártel Guerreros Unidos para ser cómplice de las desapariciones o hacerse de la vista gorda sobre las desapariciones y delitos que cometía la organización en el estado de Guerrero. Todo eso se sabe, todo eso está en las investigaciones, pero por alguna extraña razón,
que nadie comprende, yo no comprendo, todos ellos están en libertad y aquí no pasó nada. El presidente sigue en su campaña política y eso es lo único que le interesa. En el Estado de México, en Xonacatlán, pobladores quemaron camionetas y expulsaron a talamontes ilegales que han generado deforestación en la región. Toman la justicia en sus propias manos porque el gobierno de Delfina no hace nada al respecto. De hecho, no sé si lo recuerden, pero el caso de las personas secuestradas en Texcaltitlán porque se rebelaron contra la esclavitud del narco tenía también relación con aserraderos de la familia michoacana y una deforestación ilegal del lugar. En Lerdo de Tejada, en el estado de Veracruz, detuvieron 4 policías que fueron acusados de haber asesinado a un joven al que le dispararon en las piernas y luego lo remataron. Las turbas de estas personas realizaron ataques contra el edificio de gobierno de ese municipio de Lerdo de Tejada, manifestando su indignación, pues dicen que esta no es la primera vez que se da un caso de brutalidad policial. Sepultaron pues al joven Brandon Arellano Cruz, de 27 años de edad, en paz descanse, y acusan que los 4 policías que resultaron severamente heridos podrían intentar las autoridades encubrirlos. Los pobladores quemaron el edificio del ayuntamiento y aseguran que estos casos de brutalidad policial este no es el único sino que ha ocurrido en otras ocasiones. En Michoacán, otro estado gobernado por el partido Morena. Recuérdese que Veracruz también está gobernado por Morena. En Michoacán asaltaron a una familia en la autopista Siglo XXI. Sujetos armados los obligaron a descender de su camioneta, la cual se llevaron. Esto ocurre cerca de retenes de la Guardia Nacional, que no les auxilian o no se dan por enterados de que ocurre esto tan cerca de su presencia. Y precisamente en este sexenio, las carreteras, caminos, puentes federales se han convertido en territorio de cobro de piso o territorio para robar, secuestrar, matar, asaltar los delincuentes. Por esa razón, los transportistas de México señalaron que harán un paro nacional el 5 de febrero. En protesta por la inseguridad en carreteras durante el gobierno de López Obrador, sobre todo secuestros y asaltos a traileros transportistas de carga. Esto es muy importante porque les había comentado que el 5 de febrero el dictador pues dice que va a presentar una serie de reformas para destruir la Constitución mexicana y imponer una constitución socialista. Que yo tenía entendido que la Constitución de 1917 era una constitución socialista, ya no sería entonces una socialista, sería una constitución comunista. Porque quieren tener ellos la propiedad privada de todos nuestros bienes. Quieren ellos ser los administradores de todos los bienes, que es igual a decir que ellos son los dueños de todo el país. Esa es una de las ambiciones de Sheinbaum, un comunismo soviético trasnochado. Eso es lo que quieren imponer al país. Y precisamente ese 5 de febrero se verá opacado por la manifestación de los transportistas, que denuncian que ya no se puede seguir trabajando de esta forma. De hecho, este es un dato que debo de destacar. Este es un dato al que deben de prestar todos mucha atención. El titular, el representante, el presidente de la Asociación de Transportistas, ANTAC, de nombre David Esteves, declaró durante una entrevista que debido a los asaltos que se registran en el gobierno de López Obrador a los transportistas, más de 90,000 traileros dejaron de manejar, dejaron ese trabajo de ser transportistas, más de 90,000, y se fueron como indocumentados a tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, porque la inseguridad en México es muy grave, en caminos federales, sobre todo en autopistas como la México-Querétaro,
es extremadamente inseguro transitar para los transportistas que realizan transporte de carga durante la noche. Acusan en Tampico, en Tamaulipas, acusan que no hay servicio de hemodiálisis para los enfermos, de los riñones. Dicen que en el área de nefrología no hay hemodiálisis. Los mandan a clínicas privadas y dicen que ellos paguen como pacientes. El tratamiento de hemodiálisis por una sesión les cuesta más de 12,000 pesos. Por eso reclaman al gobierno de López Obrador que restablezca este servicio. Recuérdese que el ISSSTE es la institución de salud para los trabajadores del Estado mexicano y no están recibiendo, ni siquiera por ser funcionarios, un trato preferente. Es un fracaso el caso del sector salud en el gobierno de López Obrador, que desapareció el Seguro Popular, luego se hizo un tal INSABI, luego desapareció el INSABI que costó más de 500,000 millones de pesos, ahora se quiere hacer que un IMSS Bienestar, que tampoco ha dado buenos resultados, y el ISSSTE tampoco está funcionando adecuadamente. No convence la versión que da el periódico Milenio, mejor dicho, el canal de noticias Milenio Televisión, que tras el escándalo de la salida de Azucena Uresti el pasado viernes, pues explica que la periodista mexicana salió del canal de noticias. Aseguran que porque tiene un programa en Radio Fórmula y que se va entonces de mutuo acuerdo, que porque ya no podría hacerlo, ya no podría seguir saliendo en televisión, que por su programa de radio. Algo que no cuadra porque pues la mayoría de los periodistas tienen programas de televisión, escriben en periódicos, en distintos periódicos. Tampoco es que se esté violando alguna exclusividad o que estuvieran obligados a hablar solo para un medio de comunicación. Sabemos que no. Bueno, sobre todo lo que ocurre es que pues Azucena Uresti se va después de denunciar la indiferencia, la crueldad de López Obrador. Lo calificó como un hombre misógino y sin lugar a dudas por el desprecio que siente por las madres, cuando destruyó las estancias infantiles, las guarderías, cuando no ha querido recibir las madres buscadoras, cuando ha tratado de, bueno, mejor dicho, no trató, eliminó el 90% del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Todo eso, pues indica que no tiene respeto por las mujeres, no tiene respeto por la maternidad. Y Azucena Uresti lo calificó como un hombre misógino. Esa clase de comentarios, que ante la gravedad del país ella fue subiendo de tono, sería el motivo por el cual López Obrador presionó para que fuera despedida. Pero claro que el presidente dice que no y sigue presionando a la misma periodista para que diga que él no tuvo nada que ver en su despido. Sabemos perfectamente toda la larga lista, ya les hice la crónica de todos los periodistas que fueron despedidos de medios de comunicación en los que habían trabajado más de 20 años. Azucena Uresti llevaba 20 años en Milenio Televisión, que han sido despedidos con la llegada del gobierno de López Obrador. Y por supuesto que es una venganza. No le conviene a López Obrador que existan noticieros en televisión nacional abierta en las elecciones, porque a veces a las personas se les olvidan los delitos que ha cometido la administración de Sheinbaum en la Ciudad de México, los desastres, el mal funcionamiento del INE, que también se está acusando algo muy importante. Esto también debe de ser fundamentalmente destacado. Les pido particular atención a esto, porque resulta ser que la FEPADE, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía Federal de Delitos Electorales, pues está dirigida por una persona de Morena, por una persona que es fanática de Morena, que incluso escribió una biografía en que prácticamente santifica o canoniza a López Obrador. La Fiscalía
Federal de Delitos Electorales está dirigida por Ortiz Pinchetti, esposo de la ministra morenista Loretta Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese señor Ortiz Pinchetti, que además es socialista, es el encargado de atender las denuncias de delitos electorales, pues con razón no han procedido ninguna de las denuncias por actos anticipados de campaña contra Claudia Sheinbaum. No han procedido, y además que sabemos perfectamente que Claudia Sheinbaum ha gastado millones de pesos de manera ilegal, recursos públicos, para contratar bardas espectaculares. Bueno, incluso contrató pantallas del Times Square en Nueva York. Del Times Square en New York. ¿Cómo puede ser que contrate eso cuando pues ni siquiera podríamos decir que vaya a haber muchos votantes ahí? ¿Será que el mensaje lo manda pues a los dirigentes del mundo, a la banca sionista en Nueva York? ¿Por eso contrató esas pantallas en el Times Square? Bueno, hay otra cosa muy extraña también, es que el INE, hay miles de personas que quieren renovar su credencial. Sí, ciertamente que no lo hicieron a tiempo, pero pues si es el Instituto Nacional Electoral, debe de estar abierto hasta la fecha límite de las elecciones en junio para que ellos puedan renovar su credencial. ¿O no será que el Instituto Nacional Electoral le gustaría acaso cerrar la posibilidad de que muchas personas, millones de personas, puedan votar, y entonces entre menos personas voten, pues Morena, con su corrupción electoral, tiene más poder o más fácil manipular las elecciones? En vez de que, pues si están votando, digamos, 100 millones de personas, se reduce su capacidad de poder controlar las elecciones. Porque hay muchos indecisos que pueden darle la vuelta a Morena a pesar de su corrupción electoral. El INE actualmente está dirigido por Guadalupe Tadei, quien en muchas ocasiones ha sido exhibida como cercana a López Obrador, pero de una u otra forma ha tratado de desligarse. Lo cierto es que ese INE, el nuevo INE, no sancionó a Sheinbaum por los actos anticipados de campaña que hizo 5 años atrás. Ella está en campaña presidencial 5 años atrás. Prácticamente con la llegada de López Obrador comenzó su campaña presidencial, apoyada por la corrupción del presidente, que utiliza el dinero y los medios del Estado para promoverla como presidente de México. Eso ya es mucho decir. Y el INE dice que no vio nada. Que no vio nada de los actos anticipados ilegales de campaña, de la ilegal campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. También hay que destacar que el INE quiere hacer un formato aburrido para proteger a Sheinbaum de las posibles preguntas o de un posible debate fuerte con Xóchitl Gálvez. Y eso ya habla muy mal de cómo está funcionando la institución. No aprobamos ni tampoco le damos la razón, no le doy la razón al falso candidato falso católico Eduardo Verástegui, porque él dijo que el INE no sirve para Univisión. No, el INE es una institución y por supuesto que sí sirve, pero se tiene que ir una persona como Guadalupe Tadei porque es de Morena y porque la gente de Morena no sabe ser funcionario, no sabe ser imparcial, utilizan las instituciones para favorecerse, para favorecer a su partido y sus propios intereses. En Colombia falleció la política de izquierda, la senadora Piedad Córdoba, de un infarto a sus 68 años de edad. Se comunica siempre en los medios de comunicación como una figura prominente de la izquierda. Fue denunciada por apoyar al grupo terrorista marxista FARC, Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, que forma parte del Foro de Sao Paulo como el partido Morena de López Obrador. Ella siempre fue una aliada de Hugo Rafael Chávez Frías, dictador en Venezuela, que destruyó la Constitución, lo que quisiera hacer López Obrador el 5 de febrero, y de Rafael Correa, presidente de Ecuador, también chavista, que es recordado porque puso en libertad
a más de 30,000 peligrosos criminales ligados a los cárteles de la droga mexicanos, y que esos mismos criminales son los responsables de que hoy exista una crisis de seguridad en el Ecuador. Falleció Piedad Córdoba, además que tenía un hermano delincuente o terrorista, narcotraficante, y esta señora, un comentario que les hacía particularmente a amigos o cercanos que conocen del tema en Colombia, esta señora en particular se vestía mucho con collares, con tocados en el pelo, que nos recuerdan mucho a las mujeres que practican la brujería santera. Para mí su vestimenta es de santería. Sabemos que los comunistas, los narcotraficantes siempre tienen esta clase de cultos. Piensan que ganan poder con una serie de rituales supersticiosos, encomendándose a demonios. No voy a decir ahora un ejemplo porque no tengo como tal una idea a qué demonios se encomendaría, pero Piedad Córdoba no era una mujer cristiana, en eso estamos plenamente seguros. La vestimenta que maneja es muy parecida a la esposa del dictador nicaragüense Daniel Ortega, Rosario Murillo, que de sobra es bien conocido que es una bruja practicante. Vamos entonces ahora con la siguiente nota. En Estados Unidos de Norteamérica, el gobernador del estado de Florida por el Partido Republicano Ron DeSantis declina a favor del expresidente de los Estados Unidos y candidato a la presidencia de los Estados Unidos 2024, Donald Trump. Dice que le da su apoyo para que él sea el candidato presidencial. Acusó que no le gustaron sus políticas, sobre todo las políticas que siguió durante el 2020. Ustedes saben que Donald Trump no fue lo suficientemente duro, o sea, no se notó la diferencia para decirle al poder global, al poder del foro, decirle no vamos a aplicar todas esas medidas entre comillas sanitarias. Pues Trump no tuvo esa fuerza. También Ron DeSantis criticó que Donald Trump no destituyó al Dr. Fauci, que eso fue algo que muchos estadounidenses le pedían. Y Trump dijo que si lo reelegían, él iba a destituirlo, pero pues finalmente no fue reelecto y eso ya no ocurrió. Ron DeSantis indicó incluso que pese a que no está de acuerdo con todas las ideas de Donald Trump, es la mejor opción ante el demócrata Biden. Y eso, bueno, pues nosotros no nos corresponde opinar, no somos norteamericanos, aunque sí que nos influye mucho la política de Estados Unidos, pero habríamos de ver que en algunos temas no quedamos muy claros quién es mejor, ¿no? Probablemente en algunos temas sean muy similares. Sobre todo se hablaba mucho del tema de Israel, que pues Donald Trump no parece estar muy decidido o contento con la idea de un juicio al Estado de Israel por crímenes en Gaza, pues sabemos que Donald Trump es muy cercano, aunque lo traicionó, el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu. Vamos a ver entonces qué ocurre, porque también hay otra nota que nos llama mucho la atención. Si Donald Trump es pro-Israel, también está otro personaje que es mucho más, que es la ex representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Ella es completamente sionista, completamente sesgada al Estado de Israel y no se ha retirado de pretender ser la candidata por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo francamente que Nikki Haley cuenta con menos simpatizantes que el mismo Ron DeSantis, pero de todas formas sigue dentro de la contienda, sigue dentro de la campaña. Precampaña sería más adecuado decir. Y un completo desastre es el Tren Maya. Nótese que esto no aparece en los grandes medios de comunicación. El Tren Maya quedó parado durante 8 horas. ¿Se imaginan lo que es que los pasajeros pasaran 8 horas de desesperación? 8 horas de su vida perdidas en un transporte ineficiente, que pues es un tren. Se supone que los trenes pues tendrían la ventaja de no sufrir de tráfico, porque tienen su propio carril, tienen sus propias vías.
pues pasaron 8 horas y quedaron varados. Esto ocurrió en Victoria, Yucatán. Después de esas 8 horas, se dijo que les iban a reembolsar y que los iban a mandar en un autobús, porque el Tren Maya de plano no se movió ni un centímetro. La venta de boletos, por cierto, que era una venta de boletos online, fue suspendida porque tiene una falla aparentemente grave, ya una falla que perdura 8 horas después, pues se considera una falla grave del Tren Maya. Ya se le va a llamar, en vez del Tren Maya, se le va a llamar el Tren Falla. Los hechos ocurrieron en el tramo que va de Cancún a Palenque. Los pasajeros se quedaron varados por más de 6 horas, pero obviamente que se tardaron en llegar a su destino 8. Así lo informaron algunos usuarios a través de su cuenta de X y utilizando también el TikTok. Las redes sociales dijeron que pasaron más de 8 horas en el Tren Maya sin recibir explicaciones. ¿Por qué estamos aquí? No sé. ¿Por qué no tenemos agua? No sé. Tampoco les dieron alimento y que el tren no tiene aire acondicionado y esa zona, particularmente de México, es calurosa. Es una zona muy cerca del área tropical, muy cerca del Ecuador, que es la zona más cálida del mundo. Dentro de los vagones del ferrocarril, donde un representante insistió en que el personal iba a remolcar el tren y que el servicio se reanudaría pronto, pero pasaron 8 horas y no. En una de las declaraciones de los pasajeros dice: ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado, no nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses, ya llevamos más de 4 horas y deben de darnos soluciones, es un servicio que pagamos, no nos lo regalaron. Pues no, no es gratis. ¿Por qué nos engañan?, criticaba una de las personas. Otra persona escribió a través de su cuenta de X: salimos desde las 9 de la mañana, nos suspendieron el de las 7 de la mañana, el tren que iba a las 7 de la mañana. ¿De qué sirve que haya Guardia Nacional si no nos dan solución?, cuestionó. Bueno, es que para empezar, la Guardia Nacional es una corporación supuestamente de seguridad que hace operando un tren. No creo que tengan mucha formación en saber operar un tren. Tras la falla que se registró ayer en un lugar cercano a la localidad de Victoria, en Yucatán, el portal eTicket, la venta de boletos fue suspendida. Hasta el momento, ni Óscar Lozano, que es el director del Tren Maya, que creo que es un militar, ni fuentes oficiales de la 4T informaron sobre lo que ocurría. Esto es un video de lo que ocurrió. Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. No nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses. Sí. Pero hasta aquí, no allá. Aquí no se les puede entrar en Victoria, porque acá... ¿Cómo vamos a regresarnos? Es que ya viene un tren que nos va a remolcar ya. Pero ya llevamos más de 4 horas. Ya, es que... 5 minutos. De verdad, es que ya vienen... Deben de darnos soluciones. Sí. Soluciones. Es un servicio que pagamos. No nos lo regalaron. Necesitamos servicio. ¿Por qué nos engañan? Tercero una cosa y vengo y se los comunico. Pero que ¿vale? sean ya El soluciones, tren, por favor. el tren viene ya de camino. El tren ha salido... En camino hace 4 horas. No. Salimos desde las 9 de la mañana. Sí, Nos suspendieron el de las 7 de la Son casi mañana. las 3 de la tarde y nosotros seguimos en las mismas. ¿De qué sirve que haya Guardia Nacional? ¿De qué sirve que haya radios si no dan solución? Pues es que el Tren Maya no se hizo para que funcionara, se hizo, como ahora lo sabemos, para enriquecer a los hijos del presidente. Y los medios de comunicación, presupongo que amenazados, espero no coludidos, no beneficiados, no le dan difusión a la investigación de Carlos Loret de Mola sobre la red de corrupción de los hijos de López Obrador, que se conoce como el Clan, dirigido por López Obrador a través de su secretario Daniel Asaf, al que se le conoce como El Gallo.
Esto es lo que ocurre, esto es lo que se hizo con nuestros recursos públicos. El Tren Maya, repito, no se hizo para que funcione. Se hizo lamentablemente como una vía de facturar, una vía de desviar recursos públicos. Vamos con lo siguiente. Bueno, en Colombia, pese a ser una mujer que, como ya les platiqué, Piedad Córdoba estaba ligada a la organización terrorista marxista-leninista FARC, miembros del Foro de Sao Paulo, pues la velan en el Congreso. El Congreso determina que sea velada en el Capitolio, supongo que es un edificio de gobierno en Colombia, algo así como la sede del Congreso o del Poder Legislativo. Y bueno, pues el grupo terrorista FARC, les puedo decir que ha matado a más personas que ETA en España. Ha matado a más de 156,000 personas con actos terroristas contra civiles. Ha secuestrado a personas. Son colaboradores del cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos. Y esta señora es política, o era política, ahora ya no vive. La senadora Piedad Córdoba, pues un personaje impresentable que está recibiendo honores por parte del gobierno chavista, sin lugar a dudas es el que está detrás de todo esto, de Gustavo Petro. Así las cosas. La situación de violencia que experimenta lamentablemente Ecuador, pues también estaría relacionada con las acciones de esta agente comunista, Piedad Córdoba. No hay otra forma de llamarla. En Colombia, pues el canciller colombiano, es decir, el representante o embajador, mejor dicho, el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, ha solicitado que se realice una investigación tras un presunto ataque contra la familia del presidente chavista Gustavo Petro, un ataque que habrían sufrido en los Estados Unidos de Norteamérica. Se considera que a lo mejor pues el canciller está exagerando las cosas. Pues vamos a decir que lo que sufrió la familia de Gustavo Petro fue un reclamo contra el presidente chavista. Pues unas personas le dijeron, paseando por los parques del Universal Studios, los estudios Universal, gran estudio de cine de Hollywood, mientras vuelve a Colombia una nada. Después le dice, ahí van paseando con la plata de todos los colombianos. Fue un reclamo como el que han recibido muchos presidentes y la familia de muchos presidentes de México, un reclamo natural porque pues la familia de Gustavo Petro, que se dicen muy comunistas, que se dicen muy chavistas, quieren conocer Estados Unidos de Norteamérica, quieren conocer los lugares bonitos del capitalismo. No quieren conocer la pobreza, la esclavitud, la falta de servicios y sobre todo la temible corrupción que existe en la isla de Cuba. No quieren viajar a Venezuela, a las calles peligrosas de Venezuela plagadas de violencia. Eso es lo que le reclamaron ciudadanos colombianos. Igualmente dices ataque como si los hubieran golpeado, como si los hubieran abofeteado. El canciller sin lugar a dudas está exagerando las cosas. ¿Qué tal los panamericanos? Bien, ¿no? Sabroso paseando, quejarse del capitalismo. Yo no quiero contigo nada porque yo ese no quiero contigo está dirigido a Antonella. Claro, ella no se quiere. Pues como ustedes pueden escuchar, es un reclamo muy sencillo, es un reclamo de toda lógica y educado hasta cierto punto que hace una mujer a la familia de Gustavo Petro. ¿Qué tal estuvieron los Juegos Panamericanos? ¿Qué tal estuvo la diversión? Mientras pues Colombia no se encuentra en su mejor estado. Pero pues como que recuérdese que lo que nosotros ya pasamos con López Obrador lo está pasando apenas Colombia. Recurren mucho los chavistas a victimizarse, a decir que tienen el mundo en contra, a decir que son los presidentes que más han insultado en la historia, a decir que están siendo agredidos. Oye, ¿no ves el terrorismo de FARC? ¿No ves el terrorismo del ELN? Y tú eres la víctima. La familia del presidente, con todo el poder del Estado, con todos los lujos, se presentan como las
las víctimas. Yo no dudo que ellos puedan tener alguna dificultad en su vida, la deben de tener por la forma en la que se conducen. Pero decir que esto es un ataque definitivamente es una exageración. Y nótese que esta clase de cosas tan importantes ya no salen en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque pues están ocupados también en otras crisis políticas. En Ecuador condenan a prisión a 60 personas por narcoterrorismo vinculado con México. En Colombia, el Supremo, supongo que el Tribunal Supremo, abre una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro. La investigación que en esta ocasión se abrió contra el presidente chavista de Colombia es por un video que lo incrimina en recibir fajos de billetes de dinero de procedencia dudosa o ilícita. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro, informó el alto tribunal a través de Twitter. Quiero suponer que esto ya es un caso que había ocurrido y que la investigación se reabrió, ¿no? La Corte Suprema de Colombia abrió durante el jueves una investigación contra el senador de izquierda y ex candidato presidencial Gustavo Petro por el video en el que aparece recibiendo fajos de billetes que luego guarda en una bolsa de plástico. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió esta investigación y lo dio a conocer a través de su cuenta de X. Estoy revisando y no encuentro como tal una actualización. Probablemente y esta investigación sea del pasado. Pero sería uno de los muchos casos de corrupción del pasado de Gustavo Petro que finalmente tiene la protección de fuerzas incluso fuera de Colombia, pues que no proceden, porque un personaje con este historial, o López Obrador en el caso de México con ese historial, no se entiende cómo pudo ser candidato a la presidencia de México. Bueno, pues cerramos este bloque y posteriormente en el otro vamos a hablar sobre las portadas de los principales periódicos de México. Gracias por su atención. No se vayan, continuamos con más.